Mi historia paranormal 23. Cuando me mudé al pequeño apartamento que heredé de mis abuelos, una sensación extraña se instaló en mí, una mezcla incómoda de nostalgia y algo más, algo que no lograba identificar del todo. El lugar, aunque acogedor, parecía ocultar secretos en cada rincón. Entre los muebles antiguos y cajas de recuerdos, un objeto destacaba en medio de todo, un viejo aparato de radio, cubierto de polvo y casi olvidado en una esquina. Este radio era imponente, hecho de una madera oscura que parecía absorber la poca luz que entraba por las ventanas. Las decoraciones en latón estaban tan desgastadas que resultaba difícil ver sus detalles, como si hubieran soportado más de lo que el tiempo puede explicar. El dial, marcado con letras casi invisibles, parecía algo fuera de lugar, como si no debiera estar allí, como si no perteneciera a este mundo. A pesar de su aspecto deteriorado, no pude resistir la curiosidad de ver si aún funcionaba. Fue un impulso que me obligó a conectarlo, aunque algo en mi interior me gritaba que no lo hiciera. Esa primera noche fue tranquila, al menos al principio. La lluvia golpeaba las ventanas y el viento ululaba en las calles vacías, creando una atmósfera inquietante. Sentado en el sofá, con la mirada fija en el radio, me preguntaba si aún serviría. Lo conecté a la corriente y el silencio en la habitación se rompió con un suave zumbido. Las luces interiores parpadearon, casi como si el aparato despertara de un largo sueño. Giré el dial y lo único que recibí fue estática, pero había algo raro en esa estática. No era el ruido habitual, era más profundo, más oscuro. Había algo oculto en esos sonidos. Decidí dejar el radio encendido mientras me preparaba para dormir, aunque la sensación de inquietud crecía en mi pecho. Me desperté en mitad de la noche con el corazón en la garganta, sobresaltado por un ruido que venía del salón. La lluvia y el viento seguían ahí, pero algo más se había sumado a su coro. Un murmullo, como voces, o al menos eso creía. Fui al salón y me congelé al ver el aparato. Las luces parpadeaban de forma errática y el dial giraba solo, como si una fuerza invisible lo controlara. El sonido se había vuelto más claro, pero no era lo que esperaba. La estática se mezclaba con palabras incomprensibles, fragmentos de conversaciones distorsionadas que parecían provenir de un lugar lejano, tal vez demasiado lejano. Intenté apagar el radio, pero no respondió. El volumen subía, las voces se volvían más fuertes, más insistentes. El aire en la habitación cambió. Se volvió pesado, denso, y un frío antinatural invadió el espacio, tan penetrante que sentí que algo invisible me observaba, acechando desde las sombras. El radio, con su luz parpadeante, se había convertido en el corazón de esa oscuridad creciente, y cada giro del dial parecía atraer más esa presencia, como si el aparato estuviera abriendo una puerta que nunca debió ser abierta. El terror me invadía, pero no podía dejar de escuchar. Las voces se hacían más claras, aunque seguían siendo incomprensibles. A veces captaba nombres, algunos vagamente familiares, otros desconocidos, pero el miedo que me provocaban era tan profundo que mi mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Finalmente, desconecté el radio, pero el aparato no se detuvo. Las luces seguían parpadeando, el dial seguía girando, y las voces gritaban. Un viento helado recorrió la habitación. No sé de dónde venía, pero lo sentí atravesar mi alma. Ya no era solo una sensación de frío físico, era como si algo oscuro y antiguo hubiera atravesado el velo entre este mundo y otro. Algo que no pertenecía a este lugar había llegado, atraído por el radio. El terror me paralizó, y por un momento me sentí completamente solo, atrapado en un lugar donde las reglas de la realidad ya no se aplicaban. Después de lo que pareció una eternidad, tomé el radio y lo empaqué, decidido a deshacerme de él. Caminé hasta el contenedor de basura más cercano, sintiendo que algo me seguía en la oscuridad. Cuando finalmente lo arrojé dentro, un alivio inmediato me invadió, como si el peso del mundo hubiera desaparecido de mis hombros. Pero mientras me alejaba, escuché un último murmullo, una voz suave que provenía de la caja, tan clara que me hizo dudar de si realmente había escapado de lo que fuera que habitaba en ese maldito aparato. Desde entonces, el apartamento volvió a la normalidad, pero algo cambió dentro de mí. Mi fascinación por lo antiguo se esfumó,
reemplazada por una profunda aversión. No pude olvidar lo que había sucedido con ese radio. No sé si era un simple aparato defectuoso o un canal hacia algo mucho peor, algo que jamás debería haber sido escuchado. Ahora sé que algunos objetos traen consigo más que recuerdos, traen ecos de lo que no comprendemos, de lo que se esconde en los rincones oscuros del tiempo y el espacio.